En su discurso de boda, mi hermana borracha me humilló delante de toda la familia. Mi hermana es una madre soltera no deseada por nadie, es un producto de segunda mano, y su hijo un paquete defectuoso. Todos se burlaron, pero apenas el novio tomó el micrófono para hablar, se congelaron cuando reveló que todos fingían que la familia estaba unida, hasta que alguien se atrevió a decir la verdad en voz alta, y todo comenzó a romperse. Ximena López revisaba por tercera vez la hoja de Excel con los saldos finales del trimestre. Los números estaban bien, perfectos, como todo lo que hacía. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica sobre el teclado, ajenos al temblor tenue que apenas comenzaba a subirle por los hombros. Eran casi las 7 de la noche. El aire dentro del departamento estaba tibio, pero algo en el ambiente se sentía denso. Emiliano, su hijo de 10 años, había dejado de hacer la tarea y ahora se asomaba por la puerta del pequeño estudio. ¿Ya casi terminas, mamá? Ximena levantó la vista. Le sonrió. Esa sonrisa suya que parecía real solo cuando era para él. 5 minutos. Ya casi terminó el estado financiero del cliente más pesado. El niño se acercó en silencio, dejó su cuaderno de historia sobre el escritorio y se acomodó junto a ella. ¿Por qué la abuela no me quiere? Ximena se quedó quieta. El clic del mouse se detuvo. No esperaba esa pregunta, al menos no tan directo, no tan temprano. Eso no es verdad, Emi, respondió con una calma falsa. Tal vez, ella no sabe cómo querer de otra manera. El niño desvió la mirada, como si no creyera ni una palabra. Porque no la creía. Porque Emiliano tenía la inteligencia emocional de un adulto, incluso si todavía coleccionaba carritos en la repisa del cuarto. A veces me dan ganas de que sea solo tú y yo. Como antes. Como antes. Cuando el mundo era solo ellos dos. Cuando no había eventos familiares a los que asistir con la mandíbula apretada. Cuando el apellido López no pesaba tanto. El sonido del teléfono la sacó del silencio. El nombre mamá brillaba en la pantalla como una sentencia. Contéstala, dijo Emiliano, bajito. No quiero que luego se enoje. Ximena asintió. Respondió con un suspiro que intentó disfrazar de indiferencia. Sí. Ximena, espero que no se te olvide que mañana es la cena con motivo del compromiso de tu hermana, dijo Graciela con su tono habitual de orden disfrazado de cortesía. Todo el mundo estará. No puedes faltar. No lo he olvidado, mamá. Estaremos allí. No vayas a llegar con esa ropa que siempre usas para el trabajo. Es una cena importante. Renata se ha esforzado mucho. Y por favor, que el niño no ande corriendo por toda la casa. Que Emiliano se porta bien. Siempre. Y eso díselo a alguien que no lo haya visto trepando las sillas en mi salón, como si fuera un parque público. Ximena apretó la mandíbula. Nos veremos mañana. Colgó sin esperar despedida. Emiliano la miraba. ¿O va a hacer en su casa nueva? Sí. Esa que parece un museo donde no puedes tocar nada. Ni vamos porque tenemos que, o porque queremos. Ximena lo miró. A veces se preguntaba si ella también hacía preguntas así cuando tenía 10 años. O vamos porque necesitamos estar presentes. Aunque duela. Emiliano no respondió. Solo regresó a su escritorio y retomó su cuaderno de historia. Esa noche, mientras recogía las tazas del café, escuchó el ruido metálico del buzón. Salió al pasillo. Había un sobrebeis, sin remitente. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una sola fotografía. Vieja. En ella aparecía ella misma, con bata blanca de voluntaria hospitalaria, al lado de una joven pálida, en cama. Al fondo, desenfocado pero inconfundible. Mauricio Herrera. El día siguiente comenzó con un cielo limpio, como si el universo quisiera burlarse de lo que estaba por venir. Ximena había elegido con cuidado su vestido más sobrio. Azul oscuro, mangas largas, cuello cerrado. Se maquilló lo justo. No para parecer más atractiva, sino para parecer más invisible. A veces, ser invisible era una forma de protección. Emiliano llevaba una camisa blanca y pantalones formales. Caminaba junto a su madre en silencio. En la puerta de la mansión de Renata, Ximena se detuvo y puso una mano sobre su hombro. Recuerda, pase lo que pase, tú y yo somos un equipo. Como siempre.
La puerta se abrió antes de que tocaran. Graciela apareció con su peinado impecable, su blusa de seda y una sonrisa afilada. Ya era hora, dijo sin entusiasmo. Pasen. Trata de no ensuciar nada, Emiliano. El niño no dijo nada. Solo bajó la mirada. El interior de la casa era como una portada de revista, mármol, luz cálida, muebles caros. Pero lo más lujoso era el desprecio disfrazado de cortesía. Renata los recibió con los brazos abiertos, pero sin moverse de su lugar. ¡Qué milagro, Jimena! Me alegra que vinieras. Pensé que, como siempre, tendrías cosas más importantes. Gracias por la invitación, respondió Jimena con voz neutra. Mauricio se encontraba en la sala, sirviendo vino. Al verlas, se congeló por una milésima de segundo. Su copa se tambaleó ligeramente. Pero lo disimuló bien. Buenas noches, Jimena, dijo, acercándose. Qué gusto verte. Hola, Mauricio, respondió ella. Este es Emiliano, mi hijo. El hombre se inclinó hacia el niño con una expresión que no era fingida. Había ternura en su mirada. Y algo más. Algo que Jimena no podía descifrar. Hola, Emiliano. ¿Qué edad tienes? 10. Voy en quinto. A esa edad hice mi primer modelo del sistema solar. Gané el segundo lugar en la Feria de Ciencias. Yo también hice uno este año. Pero no gané nada. Mauricio sonrió. Lo importante es que lo hiciste. No todos pueden decir eso. Renata lo interrumpió con un tono sutilmente molesto. Cariño, ¿me sirves más vino? Esta copa ya se siente vacía. Mauricio se alejó hacia la barra sin decir más. Emiliano se acercó a su madre. ¿Por qué es tan fría? No es contigo. Es con el mundo entero. La cena transcurrió como una obra teatral. Graciela y Renata monopolizaban la conversación. Hablaban del menú de la boda, del diseñador del vestido, del viaje a Grecia. Jimena no hablaba. Emiliano tampoco. Mauricio sí. Pero miraba más de lo que hablaba. Miraba a Jimena. Miraba a Emiliano. ¿No vas a ser dama de honor, cierto? Preguntó de repente Renata, con voz dulce. Es que ya tengo a mis amigas. Y bueno, tú estás tan ocupada siendo mamá y todo eso. Jimena no respondió. Además, añadió Graciela, no sería justo para ti. Tanta responsabilidad. Con tu trabajo y tu situación. ¿Mi situación? Preguntó Jimena sin levantar la voz. Ser madre soltera no es fácil, respondió Graciela. No todo el mundo nace para tener una familia completa. Mauricio interrumpió. Pero Jimena tiene una familia. Una real. Ella y Emiliano son un ejemplo. Todos se quedaron en silencio. Renata se levantó bruscamente. Voy por el pastel. Mauricio la siguió con la mirada. Luego se volvió hacia Jimena. ¿Puedo ayudarte en la cocina? Estoy acostumbrada a hacerlo sola. Entonces me acostumbro contigo. La miró con seriedad. Jimena sintió un hormigueo en el pecho. No sabía si de rabia, nostalgia o peligro. Tú sabías. Comenzó a decir ella, pero se detuvo. ¿Qué? En nada. Olvídalo. Esa noche, al regresar a su departamento, Emiliano se sentó en el sofá. Mamá. Sí. Ese hombre. Mauricio. Te miraba como si te conociera desde hace mucho. Jimena asintió. Lo sé. Emiliano la miró fijo. Y tú también lo mirabas así. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Jimena sacó la fotografía de su cajón. La miró bajo la tenue luz de la lámpara. El rostro de la joven enferma le era familiar. Demasiado. Un nombre cruzó su mente como un susurro desde el fondo de un recuerdo enterrado. Carolina. Y entonces entendió. No era casualidad. Nada lo era. Las grietas invisibles, al fin, estaban comenzando a crujir. La fotografía seguía sobre la mesa del comedor como si fuera un artefacto maldito. Jimena no la había tocado desde aquella noche. La había mirado durante horas,
como si los rostros en blanco y negro pudieran hablarle, explicarle por qué el pasado, después de tantos años, decidía volver. Emiliano dormía en su habitación, aunque las ojeras bajo sus ojos pequeños delataban que el sueño se había vuelto un campo de batalla. En los últimos días, no solo había dejado de hablar tanto como antes, también comenzó a morderse las uñas hasta sangrar. Jimena lo sabía. Lo veía. Pero no tenía las herramientas ni el tiempo para sostener el caos que se avecinaba. Su madre la llamaba a diario. La conversación siempre era la misma. ¿Qué te vas a poner para la ceremonia civil? ¿Puedes ayudar a doblar las servilletas del evento? No le digas a Renata que no, está estresada. No lleves a Emiliano si no sabe comportarse. No uses esos zapatos baratos. No llores. No opines. No existas. Cada palabra era una cuerda invisible que apretaba más y más el cuello. Jimena no había contado a nadie sobre la fotografía. Tampoco sobre los sobres que habían comenzado a llegar 2 veces por semana. Todos sin remitente, todos con recortes antiguos, notas escritas a mano con tinta corrida. Una decía, ¿a cuántos ayudaste realmente? Otra, las flores que llevabas no eran suficientes. Algunas no tenían palabras, solo imágenes, una cama de hospital, una cruz, una ventana abierta de par en par. Una de las notas tenía un perfume que la descolocó completamente. Era el mismo que usaba Carolina. Lavanda con vainilla. Lo recordaba porque ella misma se lo había regalado, en una Navidad gris, durante los últimos meses de la joven enferma. Mauricio, mientras tanto, recibía lo mismo. Pero no lo comentaba con nadie. Su buzón, su oficina, incluso su automóvil. Todo comenzó a llenarse de pistas del pasado que había enterrado voluntariamente. Pensó que estaba perdiendo la razón. Y cuando soñaba, siempre veía lo mismo, una habitación de hospital, una mujer sin cabello, una mano que se soltaba. Y justo antes de despertar, una frase siempre resonaba, como grabada en su conciencia: dile la verdad antes de que lo haga ella. Renata no sospechaba de la tormenta emocional que arrasaba por dentro a su prometido. Estaba demasiado concentrada en elegir los tonos de las servilletas, los macarrones franceses para el candy bar, el peinado con ondas perfectas. Pero la sonrisa que mostraba ante la prensa y en las redes sociales era una máscara frágil que comenzaba a fracturarse. El algoritmo le había mostrado algo que no debió ver, una fotografía de Mauricio, en una página olvidada, saliendo del hospital hace 10 años. Con una mujer de bata blanca empujando la silla de ruedas de su hermana Carolina. La mujer era Jimena. La reconoció al instante. Y esa noche, por primera vez, no pudo dormir. Llamó a su madre, histérica. ¿Tú sabías esto? ¿De qué hablas, Renata? Jimena. Ella estuvo con Carolina. Estuvo ahí. ¿Por qué nadie dijo nada? Graciela tardó unos segundos en responder. Luego soltó una risa seca. Porque no tenía importancia. Fue solo voluntariado. No exageres. ¿No tenía importancia? ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes lo que puede pasar si Mauricio descubre que mi hermana fue la persona que estuvo con su hermana en sus últimos días? Y él ya lo sabe, dijo Graciela, al fin. Su voz sonó más baja. Más peligrosa. ¿Cómo lo sabes? Porque preguntó. Hace 2 noches. Quiso saber más sobre Jimena. Sobre lo que hacía en ese entonces. ¿Qué le dijiste? Lo que necesitaba oír. Que Jimena tuvo problemas psicológicos, que se obsesionaba con los pacientes terminales. Que a veces confundía compasión con necesidad de atención. Renata no respondió. Colgó. Luego miró su reflejo en el espejo. Había algo nuevo en su expresión. Un fuego que comenzaba a salirse de control. En la escuela, Emiliano se volvió blanco fácil de los hijos de las amigas de Renata. Uno de ellos le había dicho, frente a todos, tu papá no te quiso, por eso tu mamá está sola. Otro, eres el error de alguien que se arrepintió. Nadie hizo nada. Ni los maestros. Ni la directora. Cuando Jimena fue a quejarse, le pidieron paciencia. Le dijeron que eran cosas de niños. Esa noche, encontró a Emiliano en el baño, mirándose al espejo con los ojos rojos. ¿Estás bien? ¿Por qué no tengo papá? Jimena se acercó, lo abrazó desde atrás.
Su reflejo en el espejo parecía el de otra mujer. Más cansada. Más rota. Porque la vida no siempre da respuestas claras. Pero tienes a alguien que nunca se va a ir. A mí. A veces, me gustaría tener a alguien más. Aunque sea un ratito. La frase le cayó como un puñal. No dijo nada más. Lo abrazó fuerte. Tan fuerte que creyó que podía detener el tiempo. Los sobres continuaron. Las llamadas comenzaron. Siempre al anochecer. Nadie hablaba. Solo una respiración suave, como si alguien al otro lado solo quisiera confirmar que ella seguía ahí. En una ocasión, contestó con rabia. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La voz al otro lado murmuró, tú ya sabes lo que hiciste. Y colgó. Mauricio, por su parte, comenzó a ir al parque donde sabía que Jimena llevaba a Emiliano los domingos. Fingía pasear al perro. Pero no tenía perro. Se sentaba en una banca, los observaba. A veces, se les acercaba y decía frases sueltas, como si necesitara provocarla, empujarla a recordar. ¿Te gusta el otoño? Carolina lo odiaba. Decía que le olía a despedida. ¿Tú también fuiste voluntaria en oncología pediátrica? Dicen que el dolor no se olvida. Solo cambia de forma. Jimena comenzó a temerle. Y a necesitarlo. Su presencia era un eco constante de algo que no quería enfrentar, pero que ya no podía evitar. En una ocasión, él la tomó del brazo y le dijo, casi susurrando. Yo te recuerdo. No todo. Pero te vi. Llevabas flores de papel. ¿Eras tú? Ella se soltó. Miró al suelo. No sé de qué hablas. Carolina lloraba por las noches. Pero contigo, se reía. Me hablaba de ti como si fueras un ángel. Un ángel de verdad. Uno que se queda cuando todos se van. Jimena lo miró, con rabia. Con miedo. Con tristeza. No soy un ángel. Ni entonces. Ni ahora. Y se fue. Graciela la llamó esa misma noche. No quiero que te acerques a Mauricio más de lo necesario. ¿Por qué? Porque no quiero que arruines esta boda como arruinaste tu vida. No la arruiné. Solo tomé decisiones diferentes. Tú sabes de lo que hablo. Jimena se quedó en silencio. Luego preguntó. ¿Todavía guardas la carta? ¿Qué carta? La que encontraste, después de que todo pasó. Esa que no me dejaste leer. Graciela colgó. Esa madrugada, Jimena fue al cementerio. Llevó flores. Las dejó frente a la lápida de Carolina. Se quedó sentada, sin hablar, por casi 2 horas. ¿Qué me estás queriendo decir? Susurró al aire. El viento sopló. Y con él, la certeza de que todo estaba a punto de explotar. Renata irrumpió en la oficina de Mauricio al día siguiente. Lo encontró leyendo los recortes anónimos, con el ceño fruncido. ¿Qué haces? En nada. Revisando unos documentos. ¿Documentos sobre Jimena? Él no respondió. ¿Tú sabías que ella estuvo con tu hermana? ¿Sabías que ella la cuidó? Estoy empezando a recordarlo. ¿Y no te parece una coincidencia demasiado grande? ¿Por qué te molesta tanto? Renata se acercó, con los ojos inyectados. Porque no quiero casarme con alguien que ama a otra mujer. Mauricio la miró por primera vez con una mezcla de decepción y lástima. Nunca dijiste que esto era por amor. ¿Y tú sí? Él no respondió. Esa noche, Jimena recibió un nuevo sobre. No lo abrió. Lo metió en una caja, junto con los anteriores. La escondió en el fondo del armario. Luego abrazó a Emiliano y le dijo al oído. Pase lo que pase, vamos a estar bien. Él respondió. ¿Me lo prometes? Te lo juro por mi vida. Y por primera vez, se permitió llorar. No por dolor. Por anticipación. Porque sabía que la verdad se acercaba. Y esta vez, no habría forma de detenerla. La tormenta que Jimena había presentido desde el primer sobre anónimo ya no era un rumor en el horizonte. Había comenzado a caer. No con lluvia ni truenos,
sino con palabras afiladas que cruzaban mesas decoradas, con miradas cargadas de veneno disfrazadas de cortesía, con el eco de risas falsas que se sentían como cuchillas al atravesar la piel. La cena previa a la boda se celebró en el jardín de la casa de Graciela, decorado como si fuera una escena robada de una revista de lujo. Candelabros colgaban de los árboles, las mesas estaban cubiertas de manteles de lino francés, y una orquesta de cuerdas tocaba en vivo una versión instrumental de canciones románticas que nadie estaba escuchando realmente. Había cámaras discretas capturando cada instante. Renata había contratado a un equipo completo de redes sociales para que documentaran todo y lo hicieran viral. Para ella, su boda no era una unión, era una campaña. Jimena llegó con Emiliano de la mano. Vestía un vestido sencillo, de esos que no intentaban llamar la atención pero que, por el solo hecho de contrastar con el brillo desmedido de los demás, resaltaban con una dignidad brutal. Emiliano vestía igual, camisa blanca, pantalón oscuro, zapatos recién lustrados. Caminaba junto a su madre como si marcharan hacia una batalla de la que ya sabían el resultado, pero en la que se negaban a rendirse. Los invitados los miraban como si no pertenecieran. Como si fueran una grieta en la porcelana. Graciela los recibió con una sonrisa tan falsa que parecía pintada. ¡Qué gusto que vinieron! Estábamos empezando a pensar que no se presentarían. Hay tanta gente importante esta noche, Jimena. Espero que no te incomodes. No me incomoda la gente. Me incomoda la hipocresía. Graciela alzó una ceja, pero no respondió. Renata apareció poco después, con un vestido dorado ajustado y un peinado tan complejo que parecía un monumento arquitectónico. Saludó a Jimena con un beso al aire y se inclinó para acariciar la cabeza de Emiliano como si fuera una mascota. «Te ves bien», dijo a su hermana, conteniendo la palabra aceptable justo antes de decirla. «Aunque no entiendo por qué insistes en traer al niño a eventos tan importantes. No es como si tuviera alguna función esta noche». Jimena mantuvo la mirada fija, sin caer en la trampa. «Y él está aquí porque es parte de mi vida. No es un accesorio de Instagram, Renata». La conversación terminó cuando un camarero les ofreció una copa. Jimena la rechazó. Emiliano pidió un refresco. Se sentaron en una mesa alejada del centro, como si los hubieran colocado ahí intencionalmente, fuera del encuadre de las cámaras. La cena comenzó. Discursos, brindis, comentarios vacíos. Todo se desarrollaba como una coreografía bien ensayada, hasta que llegó el momento que Renata había preparado con especial crueldad. Se levantó con su copa en mano, pidió la atención de los presentes y se paró frente al micrófono. «Estoy tan agradecida con todos por estar aquí esta noche», comenzó, con voz dulce. «La vida me ha dado una familia maravillosa, amigos increíbles y, sobre todo, un futuro esposo que me llena de orgullo». La audiencia aplaudió. Pero Renata no había terminado. «Y también quiero agradecer a quienes me han enseñado, desde el ejemplo, lo que no quiero ser. A esas personas que decidieron tomar caminos alternativos. Que, aunque no tuvieron suerte en el amor, lograron convertir sus fracasos en lecciones para el resto. Mi hermana, por ejemplo, una mujer fuerte, trabajadora y, ¿cómo decirlo?, un poco usada, un poco defectuosa, pero siempre con la frente en alto. Y su hijo, ese niño tan particular, que nos recuerda que incluso de los errores pueden nacer cosas curiosas». Hubo risas. Algunas nerviosas. Otras genuinas. Graciela se rió con la copa en los labios. Mauricio se quedó inmóvil. Jimena también. No reaccionó de inmediato. Solo tomó la mano de Emiliano bajo la mesa. La notó temblar. Emiliano tragó saliva, se encogió en su silla. «Mamá, yo soy un error». Jimena se levantó. No hizo escándalo. No gritó. No lloró. Solo se puso de pie, tomó a Emiliano de la mano y caminó hacia la salida. Renata intentó detenerla con una sonrisa burlona. «¿Ya te vas? No aguantas nada». Jimena la miró fijamente. «Eres brillante, Renata. Brillante como una llama, que no se da cuenta de que está quemando todo a su alrededor». Y se fue. Mauricio tardó unos minutos en reaccionar. Cuando lo hizo, se levantó bruscamente, ignoró los intentos de Renata de detenerlo y se encerró en el estudio. Buscó entre las cajas viejas de Carolina, aquellas que su madre había dejado almacenadas desde su muerte. Y ahí, entre libros y cartas,
encontró un diario de tapas desgastadas. Lo abrió con manos temblorosas. La letra de su hermana llenaba las páginas. Fechas, emociones, despedidas escritas con tinta azul. En una entrada, casi al final, Carolina hablaba de una voluntaria. La describía como alguien que no solo le llevaba flores, sino compañía real. La llamaba la única persona que no le mentía. Había una línea que lo dejó paralizado. Si algún día sobrevivo a esto, le diré a Mauricio que tiene que conocerla. Es el tipo de mujer que podría enseñarle a amar sin miedo. Mauricio cerró el diario, presionándolo contra su pecho. Luego tomó el teléfono. Esa noche, Jimena no durmió. Emiliano se despertó llorando 3 veces. En una de ellas, le preguntó: «Yo no debí nacer, ¿verdad?». La pregunta la desgarró. «Emi, tú eres lo mejor que me ha pasado. Lo único que realmente ha valido la pena. Pero si no hubiera nacido, tú no estarías tan triste». Jimena lo abrazó, fuerte, intentando que con eso bastara para borrar toda la basura que otros habían arrojado sobre su corazón. «Estoy triste porque el mundo a veces está lleno de personas rotas. Pero tú no me rompiste. Tú me salvaste». En el silencio que siguió, se escuchó el timbre del teléfono. Era Mauricio. «Y necesito verte». «No quiero verte», dijo ella. «No estoy preguntando si quieres. Estoy pidiéndolo como alguien que está dejando de fingir». Pocos minutos después, estaban frente a frente en el parque. El mismo banco. La misma tensión. Mauricio le entregó el diario. Ella lo leyó en silencio. Las lágrimas no brotaron. Se quedaron atascadas. «¿Por qué me das esto?». «Porque necesito que entiendas por qué no puedo seguir como si nada». «¿Qué esperas de mí?». «En nada. Solo quería que lo supieras. Que alguien, una vez, te vio por lo que realmente eres». Hubo un silencio largo. «Estás comprometido con mi hermana», dijo Jimena. «Y tú estás comprometida con un pasado que no te deja vivir». Empate. Jimena se levantó. «No puedo ser parte de tu redención. No te estoy pidiendo eso. Solo, no desaparezcas». Esa noche, Graciela llamó a Renata. «Tenemos que hablar antes de la boda. Si Mauricio sigue acercándose a Jimena, tenemos que hacer algo». «¿Cómo qué?». «Contarle lo que pasó cuando ella tenía 17. «¿Lo de las sesiones?». «Exacto. Y no solo eso. Puedo decir que todavía tiene episodios. Que a veces escucha voces. Eso no es verdad». «¿Y qué importa?». Renata colgó. Miró su reflejo. Estaba empezando a parecerse demasiado a su madre. Mauricio no durmió. Releyó el diario varias veces. Lloró por primera vez en años. A las 5 de la mañana, marcó el número de Jimena. «¿Estás despierta?». «Sí. Quiero que seas mi dama de honor». Silencio. «¿Qué?». «Voy a hacer algo el día de la boda. Algo que no puedo hacer sin ti a mi lado». «Mauricio. Por favor. No me digas que no. Solo, confía en mí». Jimena no respondió. Miró a Emiliano, dormido, abrazado a su peluche viejo. «¿Y si todo sale mal?». «Entonces saldremos juntos de las ruinas». Y por primera vez en mucho tiempo, Jimena se permitió decir una palabra que había enterrado hacía años. «Está bien». Y colgó. El reloj marcaba las 5:32. El día de la verdad se acercaba. Y nadie estaba preparado para lo que venía. Horas después, el cielo estaba limpio, exageradamente azul. Como si quisiera cubrir con calma artificial la tormenta interna que se gestaba en el centro de cada uno de ellos. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar puntual a las 12 del mediodía. Todo estaba milimétricamente planeado. Cada flor en su lugar, cada pétalo lanzado por las damitas estratégicamente posicionadas para crear una ilusión de perfección. Renata lo había dispuesto todo con una obsesión que rayaba en lo maniático. Nada podía salirse de control. Nada debía desviarse del guión. Pero ese día no había sido escrito por ella. Jimena llegó 10 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Llevaba un vestido celeste pálido, de tela simple pero elegante,
que no buscaba llamar la atención pero que inevitablemente lo hacía. Su cabello recogido con suavidad dejaba ver el rostro sereno, casi estoico. No llevaba más adornos que la dignidad con la que cargaba cada paso. Emiliano iba a su lado. Su pequeño traje le quedaba justo, como si creciera más rápido que los días. Se mantenía cerca de su madre, como si presentara una mezcla de miedo y fuerza. Como si supiera, de alguna manera, que algo importante iba a pasar. Los asistentes la miraban como si no la vieran. Había un código tácito en el ambiente. Jimena no debía ser reconocida como alguien relevante. Era apenas la hermana silenciosa, la madre soltera, la estadística familiar que preferían ignorar. Graciela la observó desde lejos con una mezcla de desaprobación y fastidio. Renata ni siquiera volteó. Estaba demasiado ocupada asegurándose de que su velo cayera con la misma perfección con la que había sido fotografiado en París para la revista que planeaba publicar después de la luna de miel. Mauricio, en cambio, la buscó con los ojos apenas entró. La vio de pie, en una banca del fondo. Y cuando sus miradas se cruzaron, ella supo que él no tenía dudas. Él lo iba a hacer. La ceremonia comenzó. El sacerdote recitaba con voz monótona pasajes que nadie escuchaba con atención. Renata sonreía con los dientes apretados. Mauricio permanecía callado, los hombros tensos. Las fotos eran constantes, los susurros entre invitados aumentaban a medida que la hora avanzaba. Había algo en el aire. Algo que la gente no sabía nombrar pero sentía, como una vibración extraña entre los muros. Cuando finalmente salieron de la iglesia, la música sonó fuerte. El vals nupcial comenzó. La pareja fue recibida con aplausos, lluvia de arroz, lágrimas fingidas. Jimena salió despacio, con Emiliano tomado de la mano. Se colocaron a un lado, observando la escena con una mezcla de incredulidad y resignación. Había vivido mucho dolor, pero ese momento era distinto. No dolía por lo que pasaba, sino por lo que sabía que vendría. El salón de la recepción estaba decorado como un palacio. Velas flotantes, cristalería de lujo, flores colgantes. Todo relucía. Todo estaba perfectamente equilibrado, excepto las emociones. Durante la cena, Jimena fue ubicada en una mesa cercana a la cocina. La excusa había sido que así Emiliano tendría espacio para moverse. A nadie se le ocurrió preguntarle si eso le parecía bien. Ella no protestó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que discutir contra ese tipo de desprecio era como gritarle al mar. Pasaron los platillos. El brindis estaba cerca. La tensión crecía como una cuerda que se enrolla en el pecho. Renata se levantó y pidió el micrófono. Agradeció con entusiasmo al decorador, al fotógrafo, al chef. A su madre por ser la base moral de la familia. A sus amigas por estar ahí desde el inicio. Y entonces miró hacia la mesa donde estaban Jimena y Emiliano. Di claro, también quiero agradecer a mi hermana. Mi ejemplo de resiliencia. Porque no todas tenemos la suerte de tener una historia de amor, ¿verdad, Jimena? Algunas risas incómodas se escaparon entre las mesas. Ella representa algo muy valioso. Representa ese tipo de mujer que la vida golpea una y otra vez, y que, en vez de crecer, se acostumbra a vivir en el suelo. Y aún así, sigue apareciendo. A veces me pregunto si lo hace por valor, o por costumbre. O por necesidad. Porque claro, cuando te acostumbras a no ser elegida, te conformas con observar desde la sombra. Jimena no dijo nada. Su rostro permaneció inmóvil. Emiliano apretaba su mano con fuerza. Sentía el calor de su hijo, su respiración agitada. Sabía que cada palabra de Renata era una astilla más clavándose en la infancia de su hijo. Renata continuó. Y Emiliano, claro, en nuestro pequeño recuerdo de que, incluso de un error, puede salir algo medianamente funcional. Graciela se rió con descaro y tomó el micrófono de su hija. Mi Renata siempre fue más inteligente. Más segura. Mientras otras se metían con quien no debían y luego salían huyendo con un hijo a cuestas, Renata estudió, viajó, se comprometió. Y ahora está aquí, siendo admirada, como debe ser. Yo no tengo favoritas, claro, pero si tuviera que elegir a quien confiarle mi apellido, ya saben quién sería. El salón quedó en un silencio denso. Nadie se atrevía a moverse. Algunos dejaron de comer. Otros fingían revisar sus copas.
Mauricio se levantó lentamente. Caminó al frente. Tomó el micrófono con una calma que no era calma. Era un volcán que apenas contenía su lava. Gracias a todos por estar aquí. Es un día importante. Se suponía que debía ser el más feliz de mi vida. Pero no lo es. Las miradas se clavaron en él. Renata dejó de sonreír. Graciela frunció el ceño. Jimena cerró los ojos. Emiliano le soltó la mano. Su corazón comenzó a latir más rápido. Hoy escuché cosas que no deberían decirse nunca. Cosas que revelan el tipo de valores con los que se construye una familia. Y yo no puedo formar parte de eso. Las voces comenzaron a murmurar. La tensión era insoportable. Hace más de 10 años, mi hermana Carolina luchaba por su vida. Estaba enferma. Moría lentamente. Yo era joven, arrogante, incapaz de soportar el dolor. Me alejé. No supe cómo estar con ella. Pero hubo alguien que sí estuvo. Que se quedó. Que la acompañó cada día. Que le llevó flores. Que la hizo reír. Que la sostuvo cuando nadie más quiso. Esa persona está aquí esta noche. Mauricio giró su rostro hacia la mesa del rincón. Jimena López. Todos voltearon. Jimena sintió que la sangre abandonaba su rostro. Y Jimena no solo fue voluntaria en ese hospital. Fue la única persona que le dio paz a mi hermana en medio del horror. Fue la única que la vio como un ser humano completo, no como una enfermedad con nombre. Carolina escribió sobre ella en su diario. Dijo que era la mujer más valiente que había conocido. Que esperaba que algún día yo la conociera. Que quizás, si lo hacía, podría entender qué es el amor real. El salón estaba en silencio absoluto. Y entonces la vida, esa que tanto despreciamos cuando creemos que lo tenemos todo, me trajo aquí. Frente a ella. Frente a Emiliano. Su hijo. El niño que, cuando tenía 5 años, iba a ese hospital y regalaba dibujos a los pacientes. Dibujos que mi hermana guardó hasta el último día. Dibujos que aún conservo. Mauricio se quitó el anillo. Lo dejó sobre la mesa de los novios. Y yo no puedo casarme con alguien que se ríe del dolor de los demás. Que humilla a un niño. Que cree que el valor de una mujer se mide por la etiqueta de su vestido o por la cantidad de veces que ha amado. Esta boda se termina aquí. Renata se levantó de golpe. Su silla cayó. ¿Que estás loco? Que esto no es real. Graciela gritó desde el fondo. Te vas a arrepentir toda tu vida. Nadie va a quererte como mi hija. Mauricio caminó sin responder. Llegó hasta Jimena. Se arrodilló frente a Emiliano. ¿Puedo irme contigo y con tu mamá? El niño asintió. Jimena, temblando, apenas podía procesar lo que ocurría. ¿Estás seguro? Él le susurró. Hoy comenzó nuestra historia. No sé qué pasará, pero no quiero soltarlos nunca más. Y los tres salieron del salón. Nadie los detuvo. Nadie los siguió. El mundo detrás quedó hecho trizas. Pero afuera comenzaba algo nuevo. Irreal. Un año después, la nieve caía con una suavidad que parecía planeada. Como si alguien, desde algún rincón del universo, hubiera decidido que ese era el momento perfecto para cubrir el mundo con una capa de silencio blanco. Las luces de Navidad titilaban en las ventanas, las calles estaban tranquilas, y en el interior de una casa modesta, cálida y llena de vida, se escuchaban risas auténticas. No fingidas. No de compromiso. Risas reales. Porque después de tanto dolor, de tanta ruptura, de tanta palabra no dicha, al fin, estaban aprendiendo a respirar de nuevo. Jimena acomodaba unas galletas en una bandeja cuando sintió los brazos de Mauricio rodearle la cintura por detrás. No toques las de chocolate, dijo ella, sin voltear. Son las favoritas de Emiliano. ¿Y si digo que son mis favoritas también? Entonces prepárate para una guerra. Mauricio rió, apoyó su mentón en el hombro de ella y la observó en silencio. Jimena ya no tenía la sombra permanente en los ojos. Su piel había recuperado el brillo que la tristeza le había robado. Y su cabello, ahora más largo, caía con libertad, sin ese recogido apretado que usaba como escudo.
Ya no se escondía. Ya no huía. Emiliano irrumpió en la sala corriendo, con un gorro de Santa Claus y una caja envuelta en papel dorado. ¿Puedo abrir uno ya? Uno chiquito. Solo para calmar los nervios. Falta una hora para medianoche, dijo Jimena. Y la regla es la regla. Las reglas son para las familias aburridas, respondió él. Mauricio lo miró y levantó una ceja. ¿Acabas de decir que somos aburridos? No. Solo dije que las reglas lo son. Nosotros somos increíbles. Y se lanzó sobre el sillón, dejando la caja a un lado. Jimena lo observó. Le costaba creer que ese mismo niño no hacía tanto. Preguntaba si había sido un error. Ahora era seguro, alegre, el centro de todas las conversaciones. Había encontrado amigos en la escuela, había aprendido a jugar fútbol y a equivocarse sin miedo. Y recientemente, lo habían nombrado capitán del equipo. No por ser el mejor jugador, sino por cómo levantaba al grupo cuando alguien se caía. Jimena respiró hondo y pensó en lo lejos que habían llegado. Había abierto su propia oficina contable. Pequeña, sí. Pero suya. La puerta de vidrio tenía su nombre y el logo diseñado por Emiliano. Johnson y Asociados. Aunque no había más asociados que ella y su laptop, el nombre sonaba grande, profesional. Y los clientes llegaban. Por recomendación, por confianza, por esa manera cálida y directa que tenía de explicar números sin hacer sentir a nadie menos. Vivían los tres juntos en una casa de 2 pisos con paredes pintadas a mano, cuadros escolares en los pasillos y olor constante a café y pan recién horneado. No estaban casados. No hablaban mucho del futuro. Solo lo construían, día a día, sin presionarse. Esa mañana habían ido al cementerio. La tumba de Carolina seguía igual, con letras doradas y flores secas. Mauricio llevaba un ramo de lirios. Emiliano, una piedra plana pintada con acuarelas. Se arrodillaron frente a la lápida. Gracias, dijo Mauricio. Por no dejarme perder. Por darme la oportunidad de conocer a quienes realmente importan. Jimena puso la mano sobre la piedra. Cerró los ojos. A veces, me pregunto si todo esto fue parte de un plan tuyo. Si sabías que nos íbamos a encontrar. Ella siempre supo más que todos, respondió Mauricio. Incluso cuando se estaba muriendo. Emiliano colocó la piedra en la base. Tenía pintado un cielo azul con una estrella amarilla en el centro. Te prometí que te traería esto cada Navidad, susurró. Y se alejaron en silencio. Asterisco, asterisco, asterisco. A unas calles de distancia, en un departamento pequeño con paredes grises, Renata miraba una copa de vino vacía. El vestido de diseñador colgaba en una esquina, cubierto de polvo. Ya no tenía eventos a los que ir. Ya no había fotógrafos, ni flashes, ni brindis interminables. Después del escándalo de la boda cancelada, su reputación social se había desmoronado. Sus amistades desaparecieron. No de golpe, sino con una elegancia hipócrita. De a poco, una por una, dejaron de llamarla. De invitarla. De etiquetarla en redes. Ahora trabajaba como asesora de imagen freelance. Aunque la mayoría de sus clientes eran adolescentes buscando mejorar su Instagram. Había perdido casi todo. Menos el resentimiento. Ese se mantenía intacto. Había intentado contactar a Jimena varias veces. Correos, mensajes, incluso cartas físicas. Nunca obtuvo respuesta. No puedes borrarme como si no existiera, dijo al vacío, frente al espejo. No puedes hacer eso. Pero Jimena podía. Y lo había hecho. Asterisco, asterisco, asterisco. Graciela, por su parte, vivía en una casa grande y vacía. El círculo social que había cultivado durante años se le desmoronó después de intentar demandar a Mauricio por supuestos daños emocionales. Él nunca respondió. Solo pagó la boda cancelada, el banquete, las flores y los trajes. En silencio. Y después desapareció de su radar. Los amigos de Graciela comenzaron a evitarla. No por compasión a Jimena, sino porque la desgracia ajena les resultaba contagiosa. Y Graciela, en su decadencia, comenzó a inventar enfermedades. Llamaba a Jimena por las noches, diciendo que no podía respirar, que sentía un bulto en el pecho,
que la memoria le fallaba. Jimena contestó solo una vez. Mamá, si estás enferma, ve al hospital. ¿Y si muero sola? Tú elegiste ese camino. Y colgó. Después de eso, dejó de responder. Asterisco, asterisco, asterisco. Esa noche, en la sala, el fuego crepitaba. Emiliano ya había caído dormido sobre el sillón, con el gorro de santa torcido y una sonrisa suave. Mauricio se levantó sin hacer ruido, fue a su habitación, y regresó con una pequeña caja de terciopelo verde. Se sentó junto a Jimena, la observó durante unos segundos, y luego puso la caja sobre su regazo. ¿Qué es esto? Ábrela. Jimena lo hizo. Dentro había un anillo con una esmeralda pálida. Su color no era brillante, era profundo. Como si contuviera algo antiguo. Algo que hubiera esperado por años en silencio. Era de Carolina, dijo Mauricio. Me dijo que si algún día encontraba a alguien verdaderamente especial, debía entregárselo. Jimena no respondió. No lloró. No dijo que no lo merecía. No dijo que era demasiado. Solo miró el anillo. Y luego lo miró a él. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Te estoy proponiendo una familia. Completa. Sin medias palabras. Sin puertas cerradas. Una familia de verdad. Una que se elige por el corazón, no por la sangre. Jimena bajó la mirada. Pensó en todo lo que habían sido. En lo que habían dejado atrás. En el niño que dormía en el sillón. En la hermana que la despreció. En la madre que nunca la entendió. En la mujer que, al fin, había aprendido a ser ella misma. Sí, dijo. Mauricio le tomó la mano. Se la puso con delicadeza. Se quedaron así, en silencio, mientras la nieve seguía cayendo afuera, como si el mundo también quisiera borrar lo anterior para empezar de nuevo. La cámara, si hubiera una, se habría alejado lentamente. Mostrando a los tres juntos. A una familia que no era perfecta, pero era verdadera. Y en voz baja, como un susurro del alma, una reflexión cerraba la historia. A veces, la familia no es quien te da la vida, sino quien te enseña a vivirla. Y aunque el pasado duela, el presente puede sanar. Solo hay que tener el valor de amar, de nuevo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.